Este es un espacio seguro. Aquí hablamos con el corazón, sin máscaras. Si escuchas, hazlo con el alma abierta. Respetamos el proceso y el camino de cada uno. Las opiniones de nuestros invitados son personales. Este contenido no sustituye la consulta médica o psicológica profesional. Si lo necesitas, busca ayuda calificada. Experiencias que sanan, historias que transforman vidas. De la adversidad nace la oportunidad. En cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Bendita la hora podcast. De las pruebas nacen las lecciones. Durante décadas, mi invitada de este episodio entró a miles, millones de hogares de familias en Costa Rica para informar, acompañar y convertirse con elegancia, cercanía y credibilidad en una de las figuras más queridas y más reconocidas de la televisión nacional. Ha construido una carrera admirable frente a las cámaras, un matrimonio sólido de más de 3 décadas, una familia, diversos negocios y una vida que demuestra que el verdadero éxito no se mide solo por los aplausos, por el reconocimiento, sino que también por la capacidad de mantenerse firme cuando llegan las pruebas. Detrás de esa imagen serena que el país veía todos los días, existe una mujer que ha tenido que enfrentar pérdidas que marcaron su vida para siempre, despedirse de personas profundamente amadas y descubrir que la fe no elimina las pruebas, pero sí transforma la manera de vivirlas. Hoy vamos a descubrir a la mujer que encontró esperanza incluso en los capítulos más difíciles de su historia. Le doy la bienvenida a quien yo considero la dama de la televisión costarricense, Patricia Figueroa. Pati, ¿cómo estás? Qué orgullo. Yo creí que me ibas a decir a quien considero mi amiga, mi amigo, Christopher, qué lindo. Ay, pero con ese preámbulo tan hermoso me siento súper privilegiada de que puedas, bueno, qué lindo, muchísimas gracias de verdad por esas palabras, de que me movieron las fibras, ¿verdad? El corazón, y me siento más bien privilegiada de poder estar hoy con vos en este proyecto tan hermoso como el tuyo, que es Bendita la Hora, de verdad que sí. Felicidades desde ya por todo este proyecto que nació hace un tiempo y mil éxitos también para vos en este nuevo proyecto. No, qué orgullo. Bueno, es que tienen que saber que cuando yo era mucho más joven, y Pati también, Éramos. trabajamos juntos en Aló, ¿qué tal? Y hemos estado siempre, gracias a Dios, en contacto. Obviamente, pues al vivir uno fuera ya es un poco más complicado, pero siempre ha estado ese cariño, esa admiración también por todo lo que ella logró en la televisión. O sea, yo creo que no hay, de verdad que no hay una figura como tú en Costa Rica. Cada quien es diferente, pero la verdad que tú hiciste una historia muy relevante. Y justamente para empezar, Patti, hay algo muy bonito en esa historia y es que tú naciste en Perú. Un día la vida te pone en Costa Rica y sin planearlo se convirtió en tu hogar. En una entrevista dijiste una frase que me encantó. Tengo más de vivir en Costa Rica que en mi tierra natal. Es ¿En qué cierto. momento Ujú. dejaste de sentir que estabas viviendo en otro país y comenzaste a sentir que Costa Rica también era tu casa? Vieras que yo tengo que agradecer de todo corazón a los ticos, ¿verdad? Porque yo creo que eh, los 2 primeros años siento que fueron difíciles porque, claro, yo venía de otro país, me caso con un costarricense, no conocía prácticamente a nadie, ¿verdad? No tenía amigas, no había estudiado aquí, entonces fue un primer año muy sola, por también cuestiones del destino, ¿verdad? Y situaciones que Dios te pone en las manos, aparece esta oportunidad de trabajar en tele. Y claro, al principio
uno dice, bueno, yo soy extranjero, evidentemente, ¿verdad? Es difícil, pero en ese primer año, podría decir yo, mucha gente incluso, a mí me hace demasiada gracia, porque mucha gente, hasta el día de hoy, hay gente que cree que soy tica, que me hace demasiada Bueno, tú eres gracia. tica, tú eres más tica que yo Obvio, incluso. obvio que soy, sí, exacto, ya soy más tica que vos. Obvio que soy retica ahora, pero no era retica hace, ¿de cuánto? Hace 30 años, muchacho, ¿me entiendes? Entonces, fue muy lindo. Yo creo que el público me recibió muy bien, me recibió con muchísimo cariño, con los brazos abiertos, y eso lo llevo siempre en el corazón. Y obviamente, cuando tengo a mi primera hija, se afianza también, ¿verdad? Esa nacionalidad tremendamente, porque al final en mi casa ganaban los ticos, todos éramos ticos. Además, me gusta el gallo pinto más que a nadie y disfruto de esta tierra más que nadie. Entonces, la verdad es que sí, pero fue muy rápido. Vieras que ese punto que yo alguna vez lo puse ahí, me acuerdo incluso, me acuerdo incluso la primera, cuando empiezo a trabajar en el 4, ¿verdad? Presentando noticias, que fue muy curioso porque me topé a Ignacio Santos en un restaurante y me dijo, ¿podrías venir a hacer un casting para ver si presentas noticias? Y yo le dije, nunca he presentado noticias, pero bueno, está bien. Y me dice, lo único es que tengo que hacer el casting para ver qué tanto te sentís peruana, ¿verdad? O te sentís extranjera. Ese fue mi primer trabajo en cámaras aquí. Y, y bueno, me dijo él que mucha gente en el focus group había dicho que creían que era de Cartago. No sé, nunca supe por qué, pero bueno, que creían que era de Cartago por la forma en que hablaba. Pero bueno, por dicha Y se me pegó lo tico rápido. es que tú eras yatica, solo que habías nacido en otro lado. ¿Hubo momentos en los que sentiste que tenías que demostrar el doble por ser extranjera, Patti? Vieras que no, sería deshonesta si dijera que sí. Yo creo que, vieras que no fue algo que yo lo tuviera en mi mente. Yo creo que ya al tener la oportunidad, ya esa era la bendición, creo yo, ¿verdad? Y de ahí era como tratar de hacer el mejor trabajo que uno pudiera, ¿verdad? Hacerlo con la mayor excelencia para poder seguir creciendo en el medio. Pero no sentí eso como un impedimento, no. Ujú. Ok, mencionaste a alguien vital y es la figura de Ignacio Santos. Bendita la hora que Ignacio Ay, Santos sí. se vio en ese restaurante, porque si no, no hubiéramos gozado de toda esta trayectoria y disfrutado de tantos programas que tú has hecho, has divertido, has informado, has estado en momentos claves. Sin embargo, también te quería preguntar si con los años has llegado a la conclusión de que Dios muchas veces cumple sus propósitos a través de personas que aparecen en el momento justo en nuestra vida, porque si no hubiera, bueno, tal vez sí, o sea, si hubieras llegado, pero llegó él, te dice, haces el casting Pero llegan en el momento. A ver, sí, porque es curioso. Vos sabés que yo trabajé, que también muy poca gente lo sabe, en porque marketing. yo, o sea, mi carrera fue ciencias de la comunicación, incluso yo hice un énfasis en publicidad. Cuando vengo aquí me ofrecen trabajo en Canal 7 y yo trabajé 2 años detrás de cámaras en mercadeo, ¿verdad? Y promoción Ujú. del canal, o sea, y en ese entonces Ignacio presentaba noticias en Canal 7. Recordemos que él sale un tiempo de Canal 7 y después vuelve a Canal 7. Entonces, claro, yo con él no tenía relación, pero de ahí obviamente lo conocí, pero no tenía relación laboral con él. Y ahí nunca a mí se me ocurrió siquiera la posibilidad o pensar, porque tampoco era mi objetivo trabajar en cámaras, ¿verdad? Si no Entonces, fuiste una niña que jugaba a hacer televisión o a que era la... no, yo hice en Perú, hice comerciales de televisión para ganarme la platilla, hice mucha pasarela porque se ganaba buena platilla y era alta, flaca, ¿verdad? Tenía ¿cómo se llama? Esas características que buscaban en ese momento hace muchos años. Y entonces eso fue como jovencita, como de los 15, 16, que estuve en ese mundo para generarme un ingreso, ¿verdad? Y fue súper bueno, por dicha, y bastante bonito, y Perú era un mercado muy grande en ese sentido. Pero me vengo para Costa Rica
empiezo a trabajar en mi carrera, en lo que yo estaba enfocada, y luego aparece la posibilidad de abrir restaurante peruano, que era lo más bonito que me podía traer de mi tierra, y renuncio a Canal 7. Y luego es que me topo Ignacio por casualidad en un restaurante y no sé, a él en ese momento ya no estaba ahí y se me acerca y me dice para noticias. Y yo dije, bueno, es 1 hora y media al día, ¿eh? ¿Quién quita un quite? Vámonos, ¿verdad? Pero fuera de eso, que era laboral, pero sin duda alguna lo que vos mencionás, estoy totalmente consciente y segura que el Señor nos pone personas en el camino, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros para aprovechar esa oportunidad, para abrir los ojitos y los oídos, ¿verdad? A ese mensaje, a esa posibilidad, a ese consejo, a lo que fuera, ¿verdad? Y porque Él nos quiere bendecir, somos sus hijos. Y abrió el camino y en coaching siempre decimos que para llegar a un lado nunca vas a llegar solo, tienes que No, llegar con alguien que ve eso que tal vez tú no ves o que ve lo que ya tú ves, pero que necesitas que alguien te dé la oportunidad. Vamos así es. a pasar a otras situaciones un poquito más delicadas, más propias y lejanas de la cámara, Patti, y preparando esta conversación me encontré una entrevista donde dijiste que el momento más duro de tu vida fue la pérdida de tu primera hija, Tamara, apenas 7 días después de haber nacido. Obviamente no existe un manual para sobrevivir a un dolor así. ¿Cómo recuerdas hoy a esa mujer que salió del hospital con los brazos vacíos y el corazón completamente roto, me imagino yo? Ay, cómo la recuerdo, ¿verdad? A veces uno hace como, no bloqueos, pero esos momentos tan duros, ¿verdad? Los tiene como uno guardados tan profundos. Claro, claro que ese ha sido el peor momento de mi vida, el peor, porque creo que éramos dos papás, ¿verdad? Éramos una pareja esperando con un anhelo, como cualquier pareja espera un hijo deseado, ¿verdad? Y venía Tamara de camino, este ángel que nos hacía demasiada ilusión para empezar ya a construir nuestro proyecto de familia. Me acuerdo su cuartito, todos los detalles que uno va preparando con ese amor, pero bueno, la vida, la vida está hecha de mil y una situaciones que uno no tiene programadas, porque no está programada la vida de uno, ¿verdad? Es decir, eh, no sabes a lo que te vas a enfrentar en este mundo, solo Dios lo sabe. Y en ese momento te puedo decir, y hace unos días yo no sé por qué estaba precisamente hablando de esto con mi esposo, que fue un momento tremendo, ¿verdad? Primero cuando nace Tamara, porque la esperábamos bien, pero bueno, ojalá que la tecnología no era la que hay el día de hoy, y nace con una cardiopatía, la membrana del corazón muy débil, tiene un infarto a los pocos minutos de nacer, se le revienta un pulmón, es la emergencia total, eh, empieza supuestamente a mejorar el corazoncito, llega hasta un 40%, pero ya como al tercer día se veía que las piernitas las tenía no con el color, sino moraditas, eso significa que no estaba irrigando la sangre como debería de ser por todo el cuerpo. Y el sexto día tiene el segundo infarto y ya se va para el cielo el séptimo día tal cual, ¿verdad? Eran tantas emociones encontradas que yo cuando trato de, ¿verdad? Cuando me pongo ahí, claro, era una madre destruida, una mujer con sus ilusiones, pero también una mujer que veía una criatura de 50 y pico de centímetros, ¿verdad? Luchando por la vida, porque eso es lo que estaba haciendo esa criatura, luchando un mundo que no salió y no con todas las herramientas necesarias. Y yo recuerdo decirle, Dios, o sea, solo tú sabes qué puede pasar, pero si esta niña sobrevive, ¿verdad? Facúltala, llénala de fuerza, ¿verdad? Y de fortaleza y de herramientas. Y a ese fue claro, empieza como a hacer el hilo, ¿verdad?
porque uno suplica porque esa criatura se salve, ¿verdad? Porque es el amor de uno y uno quiere tenerla, pero por otro lado le decía, Señor, si es tuya, llévatela, si es tuya, ve, o sea, que yo ni Qué sé cómo, o difícil estar sea, no en esa sé, o posición, sea, ¿verdad? Y tener que decirle eso a Dios. suplicándole a Dios que Él haga lo que fuera de bendición para todos, ¿verdad? De no traer una niña que vaya a sufrir tantísimo, y si era el caso, igual, obviamente, pero que Él tomara la decisión. Dios es maravilloso, es decir, Cris, o sea, yo lloré y sufrí como una loca, como cualquier mamá que pierde a un bebé, pero esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento estaba en mí y estaba en mi corazón. O sea, y yo eso no tengo cómo agradecer. En un contraplano de un esposo que estaba totalmente molesto, furioso, peleándose con Dios. Macho había perdido una hermanita de leucemia pequeñita, ya le habían quitado a alguien que él amaba y ahora le quitaban a su primera hija, ¿verdad? Que qué horror, de que por qué a mí. Y fueron unos, o sea, fue un año, además de la pérdida, fue un año para nosotros muy duro como pareja, muy Mm, duro, porque es que ahí conlleva un montón de situaciones diferentes, ¿verdad? Que no son solo ese acontecimiento y esa pérdida tremenda, desgarradora, sino también ahora estamos nosotros otra vez de nuevo y ahora hay que trabajarnos, ¿verdad? Y hay que seguir viviendo. Y la vida es hoy. Y no puedes quedarte, no puedes amargarte, no puedes, uno, no voy a decir llorar, porque uno llora mucho, ¿verdad? Y puedes llorar el año próximo, pero tenés que seguir adelante viendo hacia el futuro, tenés que seguir y tenés que seguir, ujú. tenés que seguir, si no te pasan por encima, porque además la vida es un regalo de Dios, es una bendición y es un privilegio estar vivos, tú y yo hoy aquí, ¿verdad? Y hay que honrar además al Señor viviendo una vida linda, que es lo que Él quiere para nosotros al final. Sí, con sufrimientos, con un montón de carajadas y luchas y situaciones difíciles que vivimos todos, pero también con la bendición de que Él las batalla con nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que nos hace diferentes a cualquier ser humano en esta tierra, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, aunque para llegar a ese nivel, ya ves, está el contraste, como tú dices, alguien que está luchando, reclamando y no deja de ser humano, porque pues también tenemos nuestra situación y la otra Total, parte tratando de llevarlo porque al final hay un proyecto de vida que es un matrimonio y que tiene que seguir adelante. ¿Qué así es. versión de Patricia nació el día que Tamara partió? ¿Qué versión nació de Patricia? Yo creo que al final, una prueba como esta, ¿verdad? Te hacen ser una mujer resiliente para situaciones difíciles, eh, te hace tener tolerancia, te hace trabajar también a no frustrarte, ¿verdad? Ni cerrarte a las opciones, porque pueden ser pérdidas diferentes, ¿verdad? Pero muchas veces nos cerramos a esa opción, por ejemplo, en mi caso de volver a embarazarme, que estaba muerta del susto, muerta, porque además mi embarazo fue perfecto. Yo no tuve ningún problema de embarazo de nada, simplemente los últimos días se me bajó un poco el líquido y bueno, y porque venía sentadilla, entonces tenía que ser fijo cesárea, pero me hicieron en esa época los monitoreos, me hicieron la ultrasintesis para ver en los pulmones, todo lo que uno tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que definitivamente una mujer más fuerte, Ahora, una ese, mujer, perdón, sí, no, no, con perdón, más perdón. fe, Ujú. con más fe, gracias a Dios, yo lo vi desde otro panorama. No sé cuál fue el propósito, probablemente la mujer en que me estaba convirtiendo, probablemente, no sé, yo
pero tiene que estar ahí tácito. Hoy te digo que ese propósito de esa pérdida, yo no la tengo clara, pero estoy segura que había un propósito de que eso sucediera, ¿verdad? Porque todo en nuestras vidas tiene un propósito si caminamos en el camino del Señor. Pero, pero lo cierto es que hay que determinarse a seguir y hay que apechugar y hay que jalar y hay que trabajar el dolor también, y hay que llorar y hay que gritar y hay que trabajarnos. Si eso nos está incapacitando también, hay que tratarlo para Ujú. poder seguir adelante. Precisamente ese dolor para ti terminó convirtiéndose en un testimonio tuyo para otras personas que viven pérdidas similares, y creo que ahí ya de por sí hay un propósito, ¿no? Porque ¿quién te va a Sí, entender más y quién va a tener más empatía que alguien que ya pasó por eso que tú estás pasando ahorita? totalmente de acuerdo. Vos sabes que yo, cuando a mí me pasó eso, yo pensé que era obviamente la única en el mundo que le había pasado algo igual, ¿verdad? Obvio, porque uno Ujú, está, ujú, porque hay situaciones y casos que uno no conoce muchos. Yo no tenía cerca a mí ninguna muchacha que había perdido su primer bebé en un embarazo normal y con una situación como esas, entonces yo decía, o sea, ¿quién? Yo después de un tiempo, de unos pocos meses de haber salido, este, me empezó a llamar mucha gente en la misma situación, que por ahí que se enteraron, que por ahí que le dieron el teléfono, y con una especialmente que me senté a conversar. Ya había pasado como medio año por lo menos, y ella estaba destruida, ¿verdad? ujú. Y tenés razón, vos sabes que a mí se me habían olvidado, pero, y me imagino que hay casos incluso que uno ni siquiera los ha hablado con la persona, sino que te han oído, ¿verdad? Y dicen sí, o sea, realmente, porque cuando uno oye cosas que uno está luchando, lidiando, que pueden ser miles, y alguien dice, yo pasé por ahí y estoy aquí, y uno dice, no, no, o sea, eso se supera, eso se pasa, ¿verdad? O sea, uno puede seguir avante y seguir avante bien. Entonces, sí, sí, vieras que tenés toda la razón. Es súper importante cuando podemos dar testimonio, si alguien está pasando por lo que sea, darlo. Cuando yo Sí, casi, bueno, mi primer super crisis que me sacaron de Televisa en ambulancia y yo estuve hospitalizado, no respondía y este tipo de cosas. Y cuando regresé en el comedor, yo tenía mucha pena porque yo decía, ¿cómo voy a decir que ahora me está viendo un neurólogo y un psiquiatra, verdad? Porque tengo ansiedad. Y al final cuando me senté y todo el mundo, güey, ¿cómo estás? Porque la ambulancia, aquello que no era claro, grabación, fue toda una escena, ¿verdad? Y entonces yo muy tímidamente dije, pues es que me dio una crisis de ansiedad nivel diablo. Y entonces me empezaron a decir, no te preocupes, yo te doy el número de mi psicólogo, yo tomo tal pastilla, yo llevo tantos años imagínate. en tal. Y luego vienen mi productora de CNN y vamos a cenar y me dice, ah, no, mi hijo, pero si yo de Univisión quedé hace 15 años, tomo esa pastilla que tú tomas, no pasa nada, es un puente y si lo necesitas igual que yo a los 15 años, no pasa nada. Entonces, qué buen propósito también es a veces hacer entender a las personas que no están solas porque muchas veces cuando sucede algo, obviamente lo de la ansiedad jamás se compara con lo tuyo, pero a mi nivel era igual de desastroso y me ¿Cómo imagino no? que muchas otras cosas que están pasando ¿Cómo las no? personas que pueden estar viendo, escuchando esto. Entonces, Claro, si ustedes pasan algo, no duden, no está mal compartirlo, porque uno nunca sabe quién está ahí escuchando y por dentro lleva la procesión, como dicen, y no lo está pues exteriorizando o comentando. yo creo, o sea, eso que acabas de decir es definitivo. A ver, y hablemos, claro. Ansiedad, ataques de pánico. Cada vez los está padeciendo gente más joven. Y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, este mundo está al revés. Este Ujú, mundo, ayer estaba conversando precisamente de eso. Este mundo nos lleva en una vorágine de tener que producir, de tener que comprar, de tener que hacer. Ya los espacios en blanco, los espacios como, ¿verdad? Como diría una amiga mía, zen, casi no existen, porque estamos en una batalla
contra todo y contra el tiempo, porque además hay que prepararse, hay que estudiar, hay que competir, hay que compararse. No, y claro, vos sos más joven que yo, pero yo hoy puedo decir, sí, yo hoy puedo decir, o sea, de verdad, yo ahora me siento a veces y digo, puchica, tanta cosa que uno le dio tanta importancia, no, o sea, no durmió y ahora esas cosas pasaron, ni siquiera están en tu lista, ¿me entiendes? Y decís, gasté tanto tiempo en eso. Por eso hoy, y ojalá, yo sé que nadie peca ni aprende por cabeza ajena, Ujú. pero ojalá que buscar el equilibrio empiece desde más jóvenes la gente hoy, porque no lo está logrando, no lo está logrando. Y eso es importante, y es importante que si estén pasando situaciones de esas, compartirlas. Hay mucha gente que va a alzar esa mano como vos en ese momento y como los que te alzaron alrededor tuya. A ver, todos somos seres humanos, todos somos súper diferentes, pero también todos pasamos por muchas cosas parecidas, ¿verdad? Dependiendo en qué medios o en qué ambientes nos movamos. Y para eso estamos. Nos hicieron Qué, qué- para convivir, no para aislarnos, además. qué importante, pero es que sí se ha vuelto, yo le digo que es la era sin sentido, y ya lo he mencionado Ah, en varios episodios, porque sí, todo lo que sí. no tiene sentido es lo que estamos alabando. Y el talento, el tiempo, lo que se debe reconocer es lo que se está El dejando por fuera. compartir, el disfrutar esos momentos, ¿verdad? Esos momentos tan bonitos que vivimos. O sea, no, o sea, es tan importante, tan importante. Y llega un momento en el que, bueno, acuérdate que yo también, yo te vengo ahí pisando, cuidado y no somos de la misma edad. El punto es que sí es muy cierto, llega un momento en el que uno dice, güey, o sea, yo hubiera querido saber esto a los 20. ¿Cómo fui ¿Cómo tan no? pendejo de darle Así es. tanta importancia, de caminar en círculo una y otra vez sin dormir y esto y el otro? Cuando ahora lo veo y digo, oh, por Dios, o sea, eso, cómo yo hacía un maremoto en un vaso de agua. Pero bueno, vamos a continuar y la vida, Patti, pareciera que desde varias aristas o desde varias personas, que te tenía que enseñar lo que significaba despedirse de quienes amamos. Otra despedida en tu vida, la de tu hermano, tipazo, súper recordado, tan caluroso, tan buena gente, tan trabajador, tan destacado. Sé que luchó muchos años contra el cáncer y mientras eso ocurría, todos los días tú seguías dando la cara frente a la cámara. Yo quisiera saber cómo se aprende a convivir con esas dos realidades tan distintas o cómo hiciste una cámara que espera tu mejor versión y un corazón que temía recibir una llamada inesperada. Mira, cuando a mi hermano le dan, ¿verdad? El diagnóstico fue un diagnóstico de 6 meses. Jorge vivió casi 6 años en ese proceso, años duros en el sentido de que estaba enfrentando un tremendo cáncer, una cosa rarísima, 7 cirugías, pero con una actitud. Y te voy a decir que además de la actitud, vivió una calidad de vida a pesar de todas esas cirugías y esos momentos muy linda, porque él se dispuso, porque él, bueno, él lo hizo abiertamente, ¿verdad? Y lo escribía en redes y él dijo, esta batalla le doy la lucha, la mayor lucha. Me hago lo que tenga que hacer, pero también se dispuso a vivir lo que tuviera de vida bien, bonito. Y creo que construyó un legado para sus hijos, para su esposa, para su familia. Lo construyó bonito en esa última temporada que también fue muy importante. ¿Qué pasó conmigo? Yo creo que uno, ¿verdad? Uno se contagia de esa excelente actitud, uno se contagia de esa lucha y luchar más bien todos a la par de él, ¿verdad? Eh, Hubo momentos muy difíciles. La primera cirugía fue tremenda y, y evidentemente el último lapso ya de vida de él fue muy dura porque como todas las personas que han tenido allegados, familiares, amigos, ¿verdad? Y viviéndolos de cerca, donde la persona empieza a, a decaer, eh, a perder las facultades al 100, ¿verdad? Eso es muy, pero muy triste. Y,
Y uno, sí, a mí me hace mucha, tú sabes que yo lo converso mucho con la gente que trabaja conmigo, porque yo les digo que, claro, las cámaras te obligan a vos, de alguna manera, a tener una súper actitud, una sonrisa. Yo no voy a llegar a un magazine en la mañana llorando y decirle, hola, amigos, ¿cómo están? Es que estoy hecha leña, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces he llegado hecha leña, he llegado con fiebre, he llegado con dolor de cabeza? Y uno, hola, ¿verdad? Porque es parte del trabajo. Entonces, hoy cuando yo veo a gente que llega por una situación boba a veces al trabajo, molesto, amargado, no le pone una bonita cara al cliente o está trabajando, uno dice, qué raro, porque la verdad es que al final yo aprendí, y es así, que uno tiene que tratar de separar, ¿verdad? Las cosas y uno tiene que trabajar con excelencia y hacer y dar lo mejor de uno y uno lastimosamente, eh, y digo lastimosamente no con situaciones bobas, sino con situaciones duras, porque mucha gente hoy está viviendo situaciones duras en su hogar, Ujú. situaciones con un esposo, una esposa, un hijo, un papá, un hermano, lo que fuera, ya sea de salud o una situación precaria, económica, difícil, lo que sea, y que la llevan ahí, tienen esa carga tremenda, ¿verdad? Pero uno, ay, yo solo doblando rodillas, Cris, no hay de otra. Doblando rodillas y haciendo lo mejor que uno puede. Es que, ¿qué va? Hay muchas situaciones en esta vida que la verdad es que uno tiene que sacar las manos porque nada puede hacer, no dependen de uno, ni del esfuerzo de uno, porque a veces uno lo que hace es entorpecer más bien. Hay Totalmente. que, entonces hay que ponerlas en manos de Dios y seguir dando nuestra mejor versión. Eso es lo que hay que seguir dándose, nuestra mejor versión. Sigues dando tu mejor versión y entonces luego llega otra prueba. La pandemia, que de por sí ya fue bastante cargada para todos, tu papá ingresa al hospital por una cirugía que pues se podría decir era de rutina y termina falleciendo por COVID. Leí que hiciste todo lo posible para despedirte de él. ¿Qué aprendiste esa madrugada, Patti, que ninguna No, otra no, de las no, pérdidas no. anteriores te había enseñado? Ese COVID, ese COVID fue doloroso para tantas familias, ¿verdad? Bueno, y de verdad que un abrazo solidario para todas esas familias que perdieron a un ser querido. Yo perdí a dos en año de COVID y no por COVID, ¿verdad? Fue mi papá que murió, que los dos murieron en mayo, mi papá y al año siguiente murió mi hermano ya en esa batalla contra el cáncer. Pero lo peor de todo era que mi papá estaba internado en el San Juan de Dios, ¿verdad? Porque le iban a hacer todo bien. Entró porque le iban a hacer un reemplazo de cadera, todo iba bien. Y y le hicieron el reemplazo y salió bien. Pero resulta que a los días de la cirugía empezó a tener problemas respiratorios y tuvo una infección intrahospitalaria que es muy común y muy común en adultos mayores. Le dio una neumonía y murió de un paro cardiorrespiratorio. Pero vieras que, o sea, nosotros creíamos que todo iba bien, no podíamos visitarlo, pues estaba prohibido. Pero vieras que yo el día anterior que mi papi fallece, era mi aniversario de bodas, era el 27, y mi marido me había hecho una celebración sorpresa, que era como tipo 6 de la tarde. Ay, yo no sé, Cris, pero Dios ha sido tan bueno conmigo. Fíjate que cuando íbamos camino a la celebración, que yo no sabía que era una celebración, me entra una llamada y me dice uno de los pasantes, porque no era uno de los doctores del San Juan Divino, me llama y me dice, doña Patricia, le digo, ¿qué pasó? No sé, me dice, veo a su papá que está con bastante problema de respiración. Le digo, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? No, le hicieron los exámenes, pero bueno, pero le digo, o sea, contame de corazón. Le digo, ¿qué piensas? ¿Verdad? ¿Qué pensás? Y me dice, doña Patricia, si fuera mi papá, yo me vendría ya. Y le dije, ¿usted me ayuda a meterme al hospital? Y me dijo, sí, véngase. Y entonces le digo a mi esposo, gordo, me tengo que ir para el hospital. Gorda, ¿qué es la Y le dije, mi amor, cancele todo, por favor. Cancele todo, pero tengo una cosa en el corazón que no puedo, no puedo, no puedo. Y mira,
Macho llamó, canceló el lugar, todo lo preparado, todos los amigos que estaban ahí, muchas gracias, los amamos. Me voy para allá. A la única que pesqué que pudiera alcanzarme fue a mi hermana y a las dos nos metieron al hospital. Nos fuimos a donde mi papi, ahí estaba en ortopedia, de hecho, porque era y a ver, yo creo que él definitivamente, a ver, estaba totalmente Entubado. empastillado. Sí, no, no estaba entubado, pero estaba dopado. Pero mira, lo abrazamos, le hablamos al oído, oramos con él, ¿verdad? Y yo no sabía si iba a ser la última vez, pero mi hermana y yo nos vimos y sentimos que esa era, que iba a ser la última vez. Nos despedimos, le dijimos, papito, si estás listo para irte, suéltalo, todo está bien aquí. Nosotros nos fuimos del hospital a las, ¿qué hora nos fuimos del hospital? No, eso era como las 8:30, 9 de la noche. Y ya nos teníamos que ir, pues ya no nos dejaban. Habíamos estado un par de horas ahí metidas entre todos los pacientes y a las 3 de la mañana nos sonó el teléfono y mi papi había fallecido. Imagínate la bendición de habernos despedido. Otra vez Dios puso personas que te llevaron a las Esa situaciones persona, correctas. Cris, no la conocía. Él se acercó al monitoreo ahí, dijo el teléfono de la hija de don Julio y llamó por iniciativa propia, porque la verdad es que todos fueron muy amorosos con nosotros por iniciativa propia y le nació el corazón porque bueno, hubiera reportado y ya, ¿verdad? Y él me dice, si fuera mi papá yo me vendría. Y literal, era mi papá y nos fuimos y nos despedimos de él y nos despedimos de él. O sea, Qué increíble cómo todo sucede para bien y cómo también, como decías tú, cuando Dios pone algo en nuestras vidas, cómo ajá, estar atento a reconocerlo, ¿verdad? Porque pues totalmente. pudiste decir, no, pues no sabía o tal vez está exagerando, me voy a esperar hasta que llegue el médico de cabecera o lo que fuera y al final Dios te estaba abriendo el camino y llamando para que pudieras despedirte y algo que me gusta mucho es justamente eso, la relación con Dios, ¿no? O sea, tu historia y tu fe, que hasta este momento yo internamente digo, ¿cómo la admiro y cómo le oro a Dios? Porque conozco gente de fe como tú, como Yuri, como Vika, que digo, Señor, si yo tuviera un 10% de esa fe que ustedes tienen, ¿cómo se llega, Patti, a entender que cuando tienes a Dios y que la vida te enfrenta a pruebas que parecen imposible, esa relación lo cambia todo? Mira, yo, como te lo decía antes, sin duda alguna, o sea, si yo no tuviera a Dios en mi corazón, si no creyera verdaderamente como creo, porque además yo lo he visto, o sea, lo he visto en mi vida, lo he visto obrar en un montón de situaciones, en un montón de gente a mi alrededor, ¿verdad? Y en el mundo entero, eh, no sería la persona que soy hoy, no podría mirar hacia atrás con tanto agradecimiento al final, porque ay, todo lo que hemos pasado, todos nosotros son los que nos hacen las personas que somos el día de hoy. Y creo que el anhelo de todos es que esas situaciones realmente sean para engrandecernos y no para realmente achicarnos, amargarnos, sino realmente para hacernos mejores personas, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos, ser mejores personas, además ser de bendición, que yo creo que con estas, con estas mismas conversaciones, ¿verdad? Que Dios las ponga en el oído de algunas personas que estén necesitando oír una palabra de aliento, estén queriendo oír un testimonio como el tuyo, como el mío, como el de muchas personas, que les den
¿verdad? Que los puedan inspirar a seguir luchando, a seguir cogiendo fuerzas para seguir adelante, porque la vida es hermosa, con todo y todo la vida es hermosa. Siento que somos nosotros al final los que al final terminamos entorpeciéndonos, ¿verdad? El camino que está para nosotros, porque nos complicamos demasiado. Y eso es parte de este mundo en el que vivimos y cada vez está peor. Sí. Pero nada Ujú. importa, o sea, nada importa. Realmente hay que trabajar para poder ser esa lucecita chiquitita que pueda alumbrar a alguien, Cris, y dejar esa Que semillita que pueda. no, qué belleza, porque de ahí nace bendita la hora. Yo a mí hay personas que me dicen: "¿Cuántos millones tiene tu podcast? Tú vienes de CNN, de Televisa, entonces debes de Pues tener sí, millones de personas". Y yo: "No, estamos empezando, estamos con personas como tú que me apoyan, que me dan esa confianza, pero si llega a una persona un ya, testimonio, ya qué mal, y le cumplimos". salvó la vida, ya Totalmente, ya fue. O cumplimos. sea, somos miniaturas en este universo y si a una persona logramos tocar, ¿verdad? Y que esa persona verdaderamente coja otro camino en su vida, ay, Cris, qué bendición. O sea, Eso es súper gracias importante. Dios, porque, a ver, ese es el propósito nuestro aquí en este mundo, ¿verdad? También, ser realmente sus embajadores, ¿verdad? Sus embajadores Que cuesta, que porque cuesta cada vez mucho. está más difícil, y además cuando hablas de Sí, Dios es como que mencionaras el diablo o quién sabe qué, y la gente, se espanta y sale corriendo, pero bueno, no es no su momento, no importa, pasa no nada. importa, no importa. Todo tiene su momento en la vida y como dice la palabra, ¿verdad? Todo en su tiempo. Y Amén. cada uno de nosotros en este mundo tenemos nuestro tiempo. A mí me hubiera encantado, ¿verdad? Estar que mis papás desde chiquimini me hubieran traído por los caminos, pero no, pero el Señor tenía su tiempo para mí. Y eso es, y se lo agradezco. O sea, es que, bueno, no hay palabras y no hay amor porque ese sacrificio que hizo en la cruz para nosotros, el tamaño es gigante. Aquí me estoy moviendo, si me ven que me muevo, porque tengo un pánico de que se me vaya no sé por qué, estoy bien, Cris, aquí Todo está estamos en bien. confianza, sí, Qué divina. estamos en confianza y aquí estoy. Ustedes pueden entender que yo no soy la más tecnológica, ¿verdad? Ah, no, aquí no es. Vean, ya, listo, aquí estoy, Okey, ya lo divina, conectaste. ya, así es. No, es que yo no quiero terminar esta conversación, está demasiado hermosa. Ay, muchas gracias. Pati, con todo respeto, yo quisiera preguntarte algo que además lo hago porque creo que puede ayudar a muchas personas. Y es Claro que que sí. yo entiendo que posiblemente viviste una decepción en cuanto a un guía espiritual cuando esta persona terminó en la cárcel por múltiples acusaciones. ¿Qué Ay, sí. aprendiste sobre la diferencia de tener fe? Y lo otro que muchos hacen es poner la Endiosar fe a personas. en los seres humanos. Eso fue, esa etapa de la iglesia fue tremenda, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, pudimos vivir eh, eso que vos decís, porque la verdad es que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, en Dios, porque muchas veces nos equivocamos y ponemos esa esperanza o ponemos esa fe en esa persona que estamos viendo y que sentimos que es como la representante del Señor. El Señor no necesita ningún representante. Nosotros pudiéramos decir que somos embajadores, ¿verdad? De su palabra. Pero hay un solo Dios y es el Dios que lo hace todo. Todos los demás que estamos en este mundo y que llevamos su palabra, independientemente como la llevemos, somos seres humanos, pecadores, llenos de defectos y que en algún momento o muchos momentos de nuestra vida vamos a seguir fallando y fallando. Y el pecado lo tenemos en la carne, ¿verdad? Lo que pasa que a veces vemos a personas que están tan llenas de Dios, ¿verdad? Y enseñándonos tanto sobre la palabra que uno cree
que tienen otro nivel y que entonces ellos son perfectos y que nada les va a quejar pero Cris, la vida, eso no es así y no debe funcionar así. Y para mí lo más doloroso de esa situación fue que mucha gente se peleó con Dios, ¿verdad? Y dejó los caminos del Señor por una persona, por un ser humano, igual que tú y igual que yo, que mañana Que vamos a seguir fallando y que esa es la gracia y la misericordia del Señor que nos regala todas las mañanas de volver a empezar cada día, ¿verdad? Porque son nuevas hechas sus misericordias cada día. Pero no podemos poner nuestros ojos en el hombre, jamás. ¿Qué le dirías a quien dejó de creer en Dios por la decepción justamente que le provocó una persona? Yo creo que hay que volver nuestros ojos, hay que recordar ese primer amor que tuvimos con Él, ¿verdad? Cuando verdaderamente, porque nosotros pudimos haber sido de otra religión, católicos, algunos nacieron cristianos de otras religiones, pero cuando verdaderamente, porque aquí no se trata además de religiones, se trata de tener al Señor en nuestro corazón, de además aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como el soberano, como el creador del mundo entero, del universo. Imagínate, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es mi papá. Es decir, cuando lo reconocemos como tal, cuando recién, ¿verdad? Bueno, uno se enamora, digo yo, perdidamente, como cuando el primer chico, chica de tu vida, ¿verdad? Y uno solo quiere conocerlo y conocerlo y conocerlo más, ¿verdad? Y estar más cerca, que a veces de ahí nos enfriamos y ya luego viene una relación diferente, que ojalá tuviéramos eso por siempre, ¿verdad? Ese anhelo vivo por siempre. Pero lo cierto es que recordemos ese primer tiempo donde Él tocaba tanto nuestras fibras porque nosotros nos dispusimos a que Él lo hiciera, porque Él está siempre pendiente de nosotros, siempre esperando que le abramos la puerta, siempre esperando que le digamos, hola papá, estoy aquí, haz lo que tú creas conveniente, obra en mi vida, me dispongo, ¿verdad?, a vivir hoy contigo. O sea, siempre llamarlo por teléfono y abrir el día con Él. Yo creo que hay que bajar esa guardia de ese recelo, de esa amargura, de ese dolor y volver, porque en el corazón de nosotros está Él y en el de ellos está Él, porque lo conocieron, porque saben quién es Él. Lo que pasa es que nos confundimos, como muchas veces nos confundimos en un montón de cosas. Esas personas específicamente se confundieron en poner sus ojos en una persona. Y ahí esa es una gran equivocación. O sea, eso no funciona, no es así. Patti, sin duda una gran lección que nos puedes dar en lo laboral es que no pusiste todos tus sueños en una sola canasta. Has sido empresaria prácticamente durante toda tu carrera. ¿De dónde nació esa necesidad de construir proyectos más allá de la televisión, como los restaurantes y los otros negocios? Yo creo que, a ver, el emprendedurismo es divino, ¿verdad? Pero conlleva sus riesgos, sus bemoles, ¿verdad? Y sus dificultades. Lo digamos nosotros que no lo mencionamos en la pandemia. Teníamos restaurantes y hubo que cerrar 6 meses y más los restaurantes, teniendo que seguir pagando a los empleados porque nunca despedimos a nadie, teniendo que no el 100% de los alquileres porque nos los bajaron. O sea, es decir, y digamos de proyectos que tenés en camino, pero nosotros hemos tenido proyectos que hemos perdido hasta el bigote, ¿verdad? Porque no funcionaron como creíamos que iban a funcionar o fueron momentos que no se dieron. Esos son los riesgos de un emprendedor. Pero creo que mi esposo y yo, pues, tenemos ese bichillo, creo que más él, pero me lo contagió completamente, ese bichillo de emprendedurismo. Hoy tenemos 5 restaurantes. Yo en el camino, por casualidades de la vida también, porque no estaba en mi lista, pero abrí un salón de belleza, un spa, que la verdad que hoy por hoy es una bendición, es un negocio muy lindo. Ahorita estamos con un proyecto hermoso de skincare coreano. Estamos, bueno, con bastantes proyectillos. Yo creo que uno nunca debe de dejar de soñar. Creo que
por un lado también, a ver, hay gente que efectivamente laboralmente son espectaculares empleados de empresas. Yo fui empleada de una empresa por 30 años y de otras menos tiempo. Tengo empleados en las mías, maravillosos, súper buenos trabajadores. Todos tenemos esencias diferentes y ni una está mejor que la otra. Todas son diferentes, porque también qué rico en pandemia, ¿verdad? Si es bien cierto, nos pagaban menos. A mí me pagaron un 25% menos del salario, pero trabajé toda pandemia, no falté ni un día, porque gracias a Dios seguimos haciendo el programa en vivo y seguimos trabajando full time, igual que en cualquier etapa de la vida. Pero sí, yo siento que uno, ¿verdad? Y a ver, con las exigencias del campo laboral y del mundo en general y de la economía en general, uno tiene que ser muy cauteloso, ¿verdad? Y tiene que, o si eres muy bien pagado, pues laboralmente, pues de ahí, guardar pan pa' mayo, ¿verdad? Hacer tus ahorros, porque también cuánta gente ejecutiva transnacional en estos tiempos, a mi edad o más joven, le han dicho chao pescado, gracias, muy amable por servirnos y han dado la vida entera a una empresa, ¿verdad? Siendo prácticamente ellos poseyendo tu vida, porque casi, ¿verdad? Con costos las vacaciones. Entonces sí hay que, si tenés esa posibilidad de tener alguito paralelo, empezar alguito que te guste, o con tu pareja, o con algún familiar, o con algún amigo, qué sé yo siempre creo, y sobre todo si estás del lado de afuera, hay que poner los huevos en diferentes canastas, porque a como está la cosa de cambiante en el mundo, los hábitos después de la pandemia cambiaron, los gustos cambiaron, la gente se comporta diferente, los horarios en que consumen son diferentes y que me lo digan todos, ¿verdad? Los diferentes, yo no sé, empresarios de otras áreas, pero te lo puedo decir, en el tema de restauración y en el tema de belleza, cambió, o sea, cambió. Y el mundo es cambiante, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces uno, si yo no hubiera tenido huevos en otras canastitas, hoy probablemente, y no porque me disguste, pero seguiría trabajando en tele porque necesitaría mi salario. Puedo decir que después de 29 años, 30 años en Canal 6, 2 años en Canal 4, 2 años en Canal 7, o sea, más o menos, sí, como 34 años de estar en 3 empresas de televisión, pero en una repetí el 29 años, puedo decir que el hecho de haber tenido huevitos en otra canasta me dio la libertad de poder decir muchísimas gracias, hasta aquí llegué, cumplí mi etapa, mi etapa en esta empresa, ¿verdad? Y cumplí mi ciclo de vida trabajando para una revista, ¿verdad? O en ese caso, en ese momento estaba en noticias, pero bueno, porque fue ya como un brincolín después que me pidieron que me quedara en noticias, pero realmente ya yo había salido de noticias bastantes años antes. Entonces, sí es importante o tener los huevos en diferentes canastas, no apostar a una sola cosa al 100% o en el plano contrario, tener que ahorrar. Uno no puede despilfarrar, no puede gastar más de lo que tiene, porque señores, todas las épocas, ojalá y no le toque a la gente vivir épocas duras, pero nosotros en nuestro hogar hemos tenido épocas donde mi esposo hizo un impasse de trabajo, por ejemplo, y no tuvo ingresos, donde yo hice un cambio de trabajo, o donde tuvimos una pandemia y no tuvimos ingresos reales casi por 7 meses y más de ya de empezar a recuperar todo lo que se había, no perdido, pero puro gasto y gasto y gasto, ¿verdad? Entonces, sí, hay que ser, yo en cuestión dinero soy demasiado ordenada, Cris, y demasiado cautelosa, porque no sabes, mañana los imprevistos de la vida, ¿verdad? Son muchos y no hay nada como quedar totalmente desprotegido, porque la perspectiva de la vida cambia totalmente. Mencionabas ahora a Arnoldo, tu esposo, y es imposible dejar de hablar de proyectos tan importantes como el matrimonio.
Hoy vivimos justamente, Patti, en una época en la que las conexiones son efímeras, donde todo parece desechable y los compromisos, digamos que largos, asustan. Sin embargo, ustedes ya tienen casi 35 años de casados. Detrás de esa faceta de socios como empresarios y de la vida pública, ¿cuál ha sido, dirías tú, la base para mantener un matrimonio sólido durante tantas décadas? Vieras, Cris, que yo te voy a decir una cosa, es decir, hoy puedo decir, yo hoy quiero, y ese es mi anhelo, ¿verdad? Y espero en Dios que la vida que nos queda sea vivirla juntos, ¿verdad? Y disfrutar nuestra vejez juntos, si Dios nos da esa vejez, porque hemos construido precisamente el espacio para hoy querer juntos lo mismo, ¿sabes? No ha sido fácil. El que diga que tiene un matrimonio de 35, de 20, no sé, o de cualquiera, porque realmente es una decisión, es una determinación a empezar, digámoslo de alguna manera, una empresa con una persona que no es nada tuyo, que no tiene tus costumbres, que su familia, su sangre, todos es diferente a lo tuyo, ¿verdad? Y en mi caso, además, venía de otro país, con otra cultura, ¿verdad? Y hubo muchos años, yo creo, nosotros tuvimos un negocio de bar que nos las puso peleaguda, ¿verdad? Cuando recién pusimos el primer negocio juntos fue un bar que fue muy famoso aquí en Costa Rica, que se llamaba U, que era una locura, música en vivo, 6 días de la semana, de 5, de martes a sábado. No, eso fue una locura, un éxito total para el que lo vea desde afuera, una calamidad total para nuestra vida personal. Fue terrible. Pero lo cierto es que en mi caso, será por mis padres, por mi educación, creía mucho y tenía mucha fe en el matrimonio. Yo en un punto de mi matrimonio difícil dije, bueno, sigamos adelante, como cada uno por su lado, vamos a ver qué pasa, vamos a darle un tiempo, pues estaba furiosa con lo que estaba pasando. Órale. Pero ¿sabes qué? El de arriba todo lo hace. Porque si vos pones en esa ocasión de dos al principal, la peor situación en un matrimonio, que no digo que sea o no sea la mía, pero la peor que cualquiera pueda decir que está pasando, las cosas cambian. El Señor tiene el poder de convertir, porque Él hace lo imposible posible. Él tiene el poder de convertir algo que vos a la otra persona querés matarla y sentís que es, o sea, el peor esposo del mundo quizá, ¿verdad? O él ver en mí eso y poder hacer, yo no sé, pero hace una cosa que donde pasa eso, vos empezás a ver a la persona con el mismo o mucho más grande amor que desde el día que le conociste. Wow. Y hay una cosa tan impresionante que agarrás y esa cajita de Pandora que tenemos todos, que yo digo que es una cajita horrorosa, donde uno empieza a guardar esos resentimientos, esas cositas feas. Y que cuando te peleas con alguien, que puede ser tu marido, puede ser tu mamá o puede ser tu amigo, lo que sea, la sacás y empezás a sacarle en cara porque vos me hiciste esto, porque vos tal cosa, porque esa, bla, bla. Le puso candado y la puso en el fondo del mar, o sea, así como te lo digo. Y nuestro matrimonio hizo, ¿verdad? O sea, resplandeció y volvió a nacer así como nosotros, digo yo. Y hoy, y ha sido maravilloso, tenemos una hija preciosa que va a cumplir casi 30. No puedo creer Oh, por la Dios. que soy. Qué Qué horror, grandes que imagínate estamos. una, Yo me acuerdo mi, chiquita, mi no, no me digas amor eso. divina, cállate. Estefanía, una abogada exitosa, o sea, donde yo veo la mano de Dios, mi hogar, ¿verdad? O sea, disfrutar de las familias, tanto la de él como la mía, de los amigos, de tener una vida bonita, porque yo debo decir y agradecer a Dios una vida bonita, donde buscamos muchos espacios en donde, ¿verdad? Compartir. Hoy compartimos un deporte, el pádel lo estamos compartiendo los tres, Órale. porque así nació el pádel en nuestras vidas, que mi hija empezó a jugarlo y luego me invitó a una clase y luego a Macho para un día del padre. Ahora los tres hacemos un deporte que nunca los tres habíamos coincidido en jugar lo mismo y mil cosas, ¿verdad? Me lleno, bueno, no sé, en mi corazón no cabe
el agradecimiento, porque no somos nosotros, es Él que uno le deja actuar en la vida. Ok, Patti, después de 30 años en televisión, que prácticamente se vuelve la identidad de uno, y además muchas veces es como lo que a uno le apasiona, porque esa adrenalina, ¿verdad? De que sientes cuando dicen 5, 4, 3, 2. Los que hemos hecho por muchos años eso, pues obviamente es difícil tomar una decisión de alejarse. Y dijiste, aquí cierro la puerta. Fuiste tú quien decidió dejar todo eso que habías construido. ¿Cómo sabe una persona que le ha llegado el momento de cerrar una etapa que ama profundamente? Sí, la televisión, todos los que hemos estado en una pantalla, definitivamente sabemos que hay algo más, ¿verdad? Algo más que cualquier profesión. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a través de un lente que además le llega a muchísima gente, que luego muchísima de esa gente empieza a apreciarte, empieza a recibir tus consejos, empieza a quererte, ¿verdad? Te saluda en la calle como si fuéramos amigas. Otra gente que no le gustas porque para todo hay. Pero lo cierto es que tiene una, como vos decías, un mariposeo entre mariposeo combinado con adrenalina. Yo a veces siento que hacer esto, ¿verdad? Que estar en esto es como para muchos montarse en una motocross o no sé, diferente, pero hay una cosa rica que disfrutamos nosotros cuando trabajamos en tele. Y despegarse de eso cuesta. Claro que cuesta y creo que lo hemos conversado seguramente vos con otros y yo con otras personas, ¿verdad? De esa cosa rica que nos encanta. Pero, a ver, también es cierto que también hay otro montón de situaciones diferentes que hacen que vos digas, ya cumplí, o sea, ya esto, ¿qué me pasa a mí, Patricia Figueroa, digamos, en el camino que yo estaba recorriendo? Yo trabajé, creo que 14 años en Noticias Repretel. Viví los mejores tiempos de Noticias Repretel, los mejores ratings de Noticias Repretel. El momento donde llegar a presentar a las 7 de la noche era un reto del caramba, tenías que hacer carrera para llegar. Yo presenté en la mañanita, presenté al mediodía y llegué a las 7 de la noche con un orgullo tremendo y muy feliz y privilegiada de estar ahí. Estuve muchos años, sí, como 14, 15 años al puro principio. En ese interín de esos 15 años empieza el proyecto. Antes había estado en Aló, ¿qué tal? Pero después en Noticias, y en ese interín de los primeros años de Noticias aparece el proyecto de Giros, ¿verdad? Y yo, wow, qué chiva. Y nací con Giros. Giros fue mi bebé. Caminamos juntos, corrimos juntos, peleamos y ganamos con nuestro competidor al frente, ¿verdad? Los mejores tiempos de Giros, hermosos. ¿Y en épocas de dónde esto no dominaba? No existía, cállate, era solo la gente viendo No, tele. no habían redes sociales, si acaso, bueno, en su momento hi-fi, pero no era la cosa de que No, cero, habían las revistillas que criticaban o los periódicos que hablaban de uno, pero era todo posterior nada más. No había nada, no había la interacción con la gente solo cuando abrías el teléfono en el programa en vivo, que se abría muchísimo en esa época, ¿verdad? Que después se dejó de hacer porque ya venían las redes y todo el mundo lo hacía por Facebook, luego por Instagram o lo que fuera. Pero viví tiempos hermosos, trabajé con mucha gente demasiado linda. El personal de Repretel se convirtió en mi segunda familia. Y era un personal que nos veíamos a diario. ¿Cuántos años? O sea, recuerdo tanta gente hermosa, muchos de ellos todavía me llaman por teléfono a saludarme, ¿verdad? Es súper lindo, de repente cuando te comentan por redes. Y son amigos, más que amigos, son familia de la vida, porque ya los querías porque eran como el hermano que fastidia, como, ¿verdad? O sea, como el otro que es medio vago, como el otro que está encima tuyo puyando, de todo. Y los mismos presentadores, ¿verdad? Que también compartí con muchos en los diferentes tiempos o etapas de Giros. Pero también ya, Cris, cuando en los últimos tiempos al final,
Y esto no mal, pero ya yo estaba trabajando con chiquillos muy jóvenes, ¿sabes? Y entonces también, si era lindo, era muy bonito porque te llenan de energía, pero por otro lado vos decís, ay, ya, o sea, ya es el tiempo de ellos, que ya ellos pueden volar solos, o sea, yo estaba trabajando con Rafita, que lo amo, Rafa es menor que mi hija, ¿me entiendes? Luego vino Maricris también, que es otra carajilla, y digamos que Ítalo era el más viejo, que Ítalo le llevo creo que unos, no me acuerdo, si 15 años o ya ni me acuerdo. Sí, como por ahí creo, no me acuerdo cuántos años tiene Ítalo, pero digamos que era más grande que ellos. Pero lo cierto es que ya, o sea, los tiempos incluso de la dinámica del programa, de la bailadita entrando al programa, me acuerdo, yo decía, ay no, qué cansado, porque ya no es, o sea, porque, a ver, no es que esté mal hacerlo, No, ¿no? Lo hice pero por un es montón otra de cosa y rato, no es lo tuyo. pero ya no es mi personalidad, no es mi esencia, ¿verdad? Lo hacía mucho por también ser la dinámica del programa y estar todos en la misma empatía. Pero entonces fueron un montón de cositas, ¿verdad? Que ya yo decía, por otro lado, también venía con otros proyectos y yo decía, bueno, ya. Y no creas, o sea, sí, yo lo había trabajado. Cuando yo renuncio la primera vez, eh, yo había estado pensando en esa renuncia casi un año para ya tomar la decisión porque es un pleito de emociones, ¿verdad? Y además, a ver, seamos honestos, la televisión también te da una gran plataforma, te daba una gran plataforma hasta el día de hoy. Lo que pasa que antes era 10 veces más. Ahora ya hay gente que tiene plataforma nada más en redes, ¿sabes? Y que están siendo mucho más productivas que estar en la televisión. Entonces también ya habían otras posibilidades de generar, si lo vemos por la parte económica, yo podía seguir generando eso ya fuera de un programa o de un empleo que tenía un horario estricto, que no podía tomar vacaciones. Ya mi hija se había ido de la casa, ya ella se había independizado. Mi marido me decía, viajemos, paseemos, y yo de 15 días al año de vacaciones está un poco complicado. No es tan fácil, porque al final, por más y más que vos digas, ay, sí, tengo un programa, yo estoy ahí hace tiempo, pero no, uno es un empleado de una empresa en el cual tiene 15 días de vacaciones y pare de contar. Entonces tampoco, entonces todas esas cosillas fueron haciéndome ella para yo tomar una decisión que llegó a su punto y la verdad es que, mira, Daisy, bendita sea la hora, porque como dice tu programa, lo que se ha venido después de eso también ha sido mucha bendición. Y saben que mucho está por venir. Y que eso también es algo súper importante que yo siempre le digo a la gente cuando dice, no, es que yo ya tengo 50 y tantos. Por favor, la vida no se acaba nunca y menos ahora, menos ahora. O sea, es decir, no podemos parar de soñar, no podemos dejar de emprender, de planificar. No importa que mañana sea nuestro último día, pero mientras que estemos aquí, Sí, hay porque que es seguir. parte de la esencia humana. ¿Qué descubriste de Patricia cuando dejó de existir esa rutina justamente diaria frente a las cámaras? Y después de tantos años. De desestructurarme totalmente, o sea, porque claro, todo giraba alrededor del programa, yo salía, ¿verdad? Yo salía de giros en ese entonces, bueno, salía al canal como a las 11 de la mañana, toda maquillada, ¿verdad? Y entonces ya todo el día para mí en la calle empezaba a esa hora, pero entonces desestructure horarios, desestructure el hecho de estar arreglada todo el tiempo, porque hasta eso, uno está maquillado todo el tiempo, porque yo me acuerdo, me quitaba el maquillaje, pero no me despintaba los ojos, porque yo decía, ay no, si tengo algo más tarde, lo único que hago es ponerme una basecilla y estoy lista para la foto. Bueno, yo al principio, Cris, o sea, no te vas a morir de risa, pero yo creo que pasé entre jeans y buzo los 3 primeros meses, o sea, qué delicia, decía yo, no tener que usar tacones, no tener que vestirme, que arreglarme. Yo creo que un día me dijo mi marido, no te pensás arreglar nunca más. ¿Qué Y le pasó? digo, Me la espérese, ya cambiaron. viene de vuelta, ya viene. Pero sí, todo, ¿verdad? Me acuerdo también, una de las cosas que más disfruté fue tomarme, o sea, yo amo el primer café de la mañana. Tomármelo en la cama, así. El primer café calientito leyendo. Ay, no, yo decía que es esta bendición después
21 años de giros tenía de estar Sí. despertándome entre 5:30 y un cuarto para las 6 para irme. Y el café me lo tomaba ya cuando estaba en el programa, o sea, a las 8 de la mañana y ya ahí, ¿verdad? Que lo disfrutaba horrores también, pero digo, tomármelo en mi cama, recién amaneciendo, viendo así, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Es desestructurarlo todo para volver. Yo digo que uno tiene que también, ¿verdad? Desintoxicarse, porque también esa rutina, todo lo que conlleva esa rutina, eh, y desintoxicarse, lo digo no porque sea tóxico, sino porque sea realmente todas esas rutinas, esos hábitos, ya limpiarlos para volver, ¿verdad? Volver a organizar tu vida. Siento que más bien me sobraba mucho tiempo, además yo ya no era la chofer de mi hija ni nada de eso, yo tampoco tenía ese entretenimiento, sino que realmente era, ahora sí, ahora Pati, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va? Claro, una de las cosas que empecé como loca es hacer ejercicio, que saliendo del canal me adelgacé 6 kilos de la nada, o sea, sí, Pero porque siempre has sido muy deportista. ya sé, pero no con la intensidad, o sea, que lo hago, no sé, un día me dijo mi marido, te están pagando por jugar pádel o qué? Le digo, sí, me patrocinaron la raqueta, la pala, que no me oigan los La padelistas que pala. me matan, la pala. Sí, sí, sí. Pero porque era una cosa que más bien antes sí me faltaba tiempo para hacer, ¿sabes? Porque de repente como salía tan tarde, no siempre en la tarde había espacios para jugar y tenis era más complicado jugar porque hay menos gente, digamos, contemporáneo y de cierto nivel jugando en esas horas. Entonces, con el pádel yo estaba 5 o 6 días jugando todos los días. Es que fue como un boost para el cuerpo tremendo, ¿verdad? Pero bueno, me cayeron bien, no pasa nada. Pero sí, reestructurando un poquito también, ok, Pati, ahora sí, ¿qué querés hacer laboralmente, verdad? ¿Qué querés hacer? Y también vino una etapa, el primer año, gracias a Dios viajamos mucho, por diferentes motivos, por deporte, con la familia, hicimos un viaje como de un mes con mi esposo y luego llegó mi hija, eh, cosas que antes no tenía la libertad para hacer, ¿verdad? Entonces disfruté ese primer año mucho como, bueno, hagamos de todo y vamos a ver, ¿verdad?, en qué nos concentramos. Y yo creo que, bueno, ya pasó año y meses, año y 4 o 5 meses, creo. No, sí, como un año y 6 meses tengo, 7 meses de haber salido. Y ahora, bueno, estoy muy dedicada con mi esposo, ver a los proyectos familiares, a los proyectos personales, ¿verdad? A lo que son los restaurantes, a lo que es el salón de belleza. Ya venimos con esta línea de skincare coreano. Estoy con un proyecto de un podcast también que Qué padre. me parece un espacio, esto que vos haces a mí me encanta, me parece una posibilidad muy linda, así como la que vos te nació en el corazón, de también poder dejar, ¿verdad?, información útil que le pueda servir en diferentes instancias a la mujer en general. Puede ser a los caballeros también, pero siento que quiero compartir mucho, ¿verdad?, un abanico de temáticas, ¿verdad?, que pueden funcionarle, que pueden servirle, que pueden ser de utilidad, porque al final nosotros veíamos y por lo menos en mi experiencia o expertise en las revistas, es que, claro, mucho es entretenimiento, pero pero lo que más agradece la gente, además de entretenerse, es lo que te es útil, ¿verdad?, para tu vida y lo que te sirve y lo práctico y además el mensaje, evidentemente, ¿verdad?, el storytelling de un montón de vivencias en las diferentes situaciones del mundo también, que te pueden dejar una inspiración, ¿verdad?, para poder también seguir avante o aplicar o hacer. Está esa semillita que si bien es cierto, me la pusieron como cuando recién salí del canal, pero creo que no era el momento. Y creo que ahora puede ser el momento. Si hoy pudieras sentarte enfrente de aquella Patricia que llegó desde Perú con muchos sueños, de pronto incertidumbre y sin imaginar pues todo lo que la vida te tenía preparado en Costa Rica, ¿qué le dirías que le hubiera ahorrado muchos miedos? Mira, es difícil pensar en qué me hubiera ahorrado, porque sí, esa Patricia que llegó hace
35 años pasados, 35 y 3 meses prácticamente, te voy a decir una cosa, era una mujer enamorada, ciegas, ¿verdad? Enamoradísima, con mucha incertidumbre de lo que me iba a esperar, de cómo iba a ser mi vida en un país donde ni laboralmente, ni amistades, ni nada, un país para mí desconocido. Claro, había mucho miedo, pero uno también viene con muchos sueños, ¿verdad? La juventud, creo yo que la mayoría de nosotros estamos llenos de sueños. Era una vorágine de cosas que me podrían haber pasado por la cabeza en ese momento. ¿Qué pasa? Que uno empieza, sí, creo que uno tiene mucho temor a veces de dar pasos, tiene mucho miedo, por ejemplo, a fracasar, mucho miedo a que las cosas no salgan como uno quisiera y porque a uno le da, además, no solo con uno, sino que a uno le da pena, ¿sabes? ¿Verdad? Porque creo que todos tenemos ese sentimiento. Y la verdad es que, ¿cómo dicen bueno, hoy me vale madre, como dicen los mexicanos, creo que por ahí lo dicen, que no importe. Ahora decimos, ¿y si sí? Y sí, bueno, eso es divino. Eso, estar en positivo siempre, estar en ese canal, y si no, pues de ahí, la próxima, porque obstáculos van a haber, pero uno no puede amedrentarse ni achicopalarse por las cosas que no funcionaron. Señores, a ver, es complicado crecer, es complicado hacer, la competencia es feroz y hay competencia buena y competencia mala también en todas las áreas en que nos movamos, porque lo sabemos todos y todos somos claros de esto. Pero si uno se va a preocupar de todo lo externo, nunca vas a trabajar lo tuyo. Chicos, o sea, creo que uno más joven pierde muchísimo tiempo en estar preocupado de lo que está haciendo la otra gente, la que está compitiendo contigo, ¿sabes? Y muy preocupada en eso. Preparémonos nosotros, cojamos las herramientas necesarias para lo que queremos hacer, y lo hablo en todo, tanto en nuestras relaciones interpersonales, de pareja, con nuestros hijos, en lo laboral, en un emprendimiento. Parémonos, tengamos herramientas para salir a esa batalla, porque hoy todo es batalla, porque sí, porque peleas contra el clima, si es por algo, peleas contra los insumos, peleas contra el alza de los impuestos, peleas contra la nueva ley. O sea, hay mil cosas externas, ¿verdad? Mil cosas externas que nos pueden, que pueden estar en contra de nosotros, pero van a pasar. Entonces, realmente, uno tiene que trabajar muy enfocado en lo que quiere, apasionarse por lo que está haciendo uno, porque eso sí no hay de otra, y saben que trabajar, porque el que cree, o sea, pues ojalá uno dice, hubiera nacido uno en una familia millonaria y que te pongan ahí, pero esos son muy pocos, no somos la mayoría. Entonces, verdaderamente, hay que ponerle muchísimo esfuerzo, hay que quemarnos las pestañas o hay que quemarnos los brazos si son cosas de fuerza, hay que quemarnos las piernas para verdaderamente conseguir nuestros sueños. Hay que encomendárselos a Dios, hay que ser justos, hay que actuar con diligencia, con perseverancia. Y a veces hay que decir, el camino no era por ahí, es por otro lado, ¿saben? Porque a veces nos obsesionamos con ser, a mí me hubiera encantado a lo mejor ser la presentadora de CNN, o sea, me hubiera encantado estar en una plataforma de esas. Pero a ver, ubícate, Patricia, o sea, yo empecé a trabajar en un país, ¿verdad? Cuando ya yo estaba casada, cuando ya empecé a tener hijos, yo ya no me iba a ir sola ni me iba a trasladar a lo mejor con mi familia. O puede ser que sí, a ver, puede haber sido que sí, si me hubiera, pero no era el momento. Quizá ese ejemplo no era tan bueno. Yo siempre le dije, vente. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Yo estaba muy bien, estaba muy contenta. Quizá no era mi sueño real, puede ser, no era mi sueño real, pero digamos, si yo hubiera soñado con ser, ¿qué puedo decirte? No sé, bueno, me hubiera encantado ser, no, política no,
pero a lo mejor Ay, decirte no, que por yo hubiera, Dios. ay, por Dios, no, pero decirte vos que si yo hubiera dicho, quiero ser política y a mí no me guste, o yo no hubiera tenido los dones, ¿verdad? O las cualidades para poder ser, en algún momento me tengo que dar cuenta que no, que yo no era para eso. O ¿me entendés? Es como que empieza a ser un deporte y yo diga, no, soy malísima. A ver, puedo seguir haciéndolo por entretenimiento, pero no puedo pretender ganar torneos si yo misma, porque uno tiene, a ver, y no digo de los pequeñitos, ¿verdad? Los pequeñitos hay que fomentarlos a hacer de todo y hay que exaltarlos. Pero ya uno, cuando tiene cierta edad, vos tenés que tener la apertura para decir, soy buena en lo que estoy haciendo, me apasiona lo que estoy haciendo, porque para entregarlo todo hay que ser apasionado, hay que realmente te tiene que gustar. Yo me acuerdo cuando trabajé en televisión, esto ya no hay hoy, Cris, que de hecho yo creo que las últimas generaciones fuimos nosotros, esa gente que se ponía la camiseta por la empresa, que trabajábamos horas extras, lo que se llama ahora, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hacíamos en deshoras, ¿verdad? O fines de semana, o eventos especiales. Uno todo lo hacía porque era parte de una empresa y porque le apasionaba a uno su trabajo. Eso no existe ya. Los tiempos son diferentes. Y no diga que está bien o está mal, simplemente son diferentes. Pero a lo que me refiero es que uno ama y cuando ama entrega también, ¿verdad? A diferencia de cuando uno hace algo también, obviamente a uno le gusta que le paguen el salario, pero muchos sabemos que a veces las cosas las hacemos por necesidad, no porque tampoco estemos contentos. Y está bien, porque si no me funcionó y no me ha salido la oportunidad y tengo que hacer algo Ni que me modo. debe comer, es evidente. Pero yo creo que no hay que amilanarse en tiempos difíciles, hay que seguir peleándole. Yo siempre digo que la oportunidad o la puerta está por abrirse cuando uno verdaderamente está alerta y no totalmente, ¿verdad? Se cierra uno, cerrado y ya no ve nada, porque todo está mal, ¿sabes? Cuando esas épocas que decís, todo está mal, no me va a salir nada, no, toda una tragedia. Nada le va a llegar a uno cuando uno está así, definitivamente. Pero bueno, la vida es así, no sé, nos toca de una forma, se pone peliaguda en unas épocas, se pone maravillosa en otras, busca o encuentra el equilibrio en otras etapas, pero hay que estar siempre al pie del cañón, dando la lucha, siguiendo adelante, porque de verdad que, señores, el estar aquí hoy conversando, ustedes oyéndonos, o viéndonos, o respirando, ya es un privilegio definitivo. Patti, pues me siento muy honrado. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Definitivamente yo seguiría hablando acá. Creo que es la entrevista más larga que he sostenido en Bendita la Hora. Y gracias de verdad por abrirnos las puertas de una historia que va mucho más allá de la televisión, como hemos podido ver hoy. Hoy hemos tenido la oportunidad en este episodio de conocer a una mujer que entendió que la fortaleza no consiste en evitar las lágrimas, sino en seguir creyendo cuando la vida incluso parece romper todos nuestros planes. Gracias por recordarnos que las pérdidas pueden transformarnos, que siempre es posible comenzar un nuevo capítulo y que cuando la fe está puesta en Dios, que es algo que nos ha quedado hoy totalmente claro, ninguna tormenta tiene la última palabra. Yo de verdad me siento muy honrado. Gracias por abrir tu corazón acá en Bendita la Hora. Ay, Cris, de verdad que no. Para mí ha sido el honor, de verdad, acompañarte en Bendita la Hora de verdad, en que pudimos conversar esta casi hora, ¿verdad? Porque igual para mí, yo me quedaría aquí horas conversando con vos, siempre es un deleite. Siempre, de verdad que desde el día número 1 que estuvimos y que trabajamos juntos, siempre fue un cariño muy especial. Siempre te he tenido en el corazón y he deseado que seas una persona feliz, una persona realizada, que alcance sus metas. Te veo ahí sentado del otro lado de la, ¿verdad? Del micrófono y de verdad que me hace mucha ilusión hoy estar en tu espacio. Te felicito por haber abierto este espacio para que muchas personas también puedan compartir de conversaciones lindas como la que hoy he disfrutado tanto.
bueno, te deseo lo mejor de siempre. Y bueno, esperemos vernos pronto, ¿verdad? También y estar compartiendo pronto en otro espacio. Y bueno, que Dios te cuide, te bendiga. Amén. A todos los que nos vean y que nos oigan igual. Y muchas gracias a todos los que pues nos acompañan y nos acompañaron en esta hora, ¿verdad? Que sea de bendición para ustedes y de verdad que los mejores deseos y siempre lo mejor está por venir. Estoy segura que sí para todos. Te mando un abrazo. Totote. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. De Bendita la Hora. Muchas gracias. Gracias por pausar y escucharnos. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar es nuestra forma de avanzar.